Shavua Tov, Umeboraj, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Lamentablemente los tiempos los debemos cumplir casi con estrictez, ya que las horas para la tefilá en comunidad también se nos van acortando. Así que les damos la bienvenida para ingresar en la última parte del primer análisis, retomando un poquitito lo que el Rab Ariel cita en su libro Morbe Adas acerca de Rey Ahasverosh. La pregunta que hace el autor es si estamos frente a un Melech, Jajam o Tipesh. Si estamos ante una realidad de un rey que es verdaderamente un rey sabio, todopoderoso, o eventualmente estamos hablando de un rey que es necio y que es tonto. La pregunta que nos hace el Rab es, ¿qué es lo que busca la Megilá conseguir con este doble mensaje, este doble sentido, que por un lado dignifica tanto la gloria del reinado, pero también en última instancia oculta entre las líneas toda una actitud burlesca con respecto a Ahasverosh y todo lo que concierne a su palacio. Lo que parece ser es que la Megilá eventualmente arroja sus flechas, dice el Rab, ocultamente hacia el lector que es sabedor, que es conocedor, que entiende, no solamente porque se ve compelida la Megilá a adular al reinado bajo cuyo yugo la Megilá es escrita, sino también porque esta doble identidad, esta dicotomía, también es en sí importante para el escenario mismo de la Megilá. No es esto una parodia sobre el reinado de Ahasverosh solamente, sino más que nada una mirada profunda a los órdenes de un reinado poderoso en el mundo y saber, lentamente poder comprender cómo es la conducta del ser humano en general. Ahasverosh no es un soberano que es tonto, un necio que no puede gobernar sobre 127 países, desde ya que no, si no, no gobernaría. Un necio, un tonto, dice el Rab Ariel, no podría reunir todas las fuerzas en su derredor, tanto las a favor como en contra, y que actúan en un imperio tan enorme eventualmente y tan complejo. Para eso se necesita una sabiduría realmente importante y por lo tanto, como dice la Megilá, como dice el tratado bíblico, el tratado talmúdico de Megilá, precisamente que trata sobre Megilat Esther, Melech Pikeach Aya. Este rey era un rey lo suficientemente astuto, perspicaz e inteligente. Solamente que tras un conflicto realmente profundo sobre la corona, pudo obviamente Ahasverosh dominar eventualmente y enseñorearse, dominar y reinar. Y en el año tercero ya estaba seguro o más que nada reasegurado su gobierno. Ahora, cuando ya verdaderamente Ahasverosh nos plantea la Megilá, es un rey, un monarca establecido y tiene eventualmente todos los medios del gobierno y del poder, actuó con sabiduría y con una mano realmente muy fuerte para poder basamentar su reinado, para reunir a todos sus vasallos y poder atarlos a ellos, poder unirlos, poder ligarlos a ellos a través de esas riendas del amor. Con mucha sabiduría es que Ahasverosh reunió, convocó a todos los factores posibles, se esforzó en hallar gracia a los ojos de sus siervos y a los ojos de su pueblo, y por supuesto
salió de su molde habitual del rey distante para ser un rey próximo. Entonces, como necesitaba del apoyo de sus ministros y de sus siervos, entonces los adulaba, obviamente los trataba de una manera muy particular, y por eso es que hizo este banquete sin fin para todos los ejércitos de Parás, de Persia y de Media, que eran obviamente la mayor parte del imperio. Por otro lado, se apresuró también en conformar al pueblo, y por lo tanto los acercó a la multitud hacia el palacio en la capital del reinado, en Shushan, para de una u otra manera también poder compensarlos y recompensarlos con el banquete de los ministros. Pero a partir y a pesar de su gran sabiduría y de su gran estratagema, nos revela la Megilá que Ahasverosh no gobierna, sino que es gobernado. No es un esclavo, no es un rey, sino es un esclavo. Melech Adir, un rey con todo el poder, necesita, por supuesto, de consejeros a partir de los cuales pueda realmente dirigir al país, pero el rey obviamente se pone a prueba en su capacidad de tomar sus decisiones y de asumir sus determinaciones. Ahasverosh, como otros reyes, precisamente ganaba, ganaba renombre, alimentaba su ego, llamémoslo así, de toda la adulación de sus ministros y de sus esclavos, y por lo tanto Ahasverosh aceptaba y recibía todo lo que decían. Finalmente, o sea, no quedaba en él una voluntad personal. Sus esclavos decidieron en su lugar y lo condujeron a él de acuerdo a su voluntad. Hamán, obviamente, que aparece en la Megilá hacia una dirección, y Esther, obviamente, a una dirección opuesta. Ahasverosh se propuso ser un rey verdaderamente serio, pero todas sus resoluciones definitivas, resoluciones realmente características y drásticas en la Megilá, todas las resoluciones son establecidas en donde, en medio de un banquete, o sea, en un lugar donde falta completamente la seriedad y todo lo que representa la toma de decisiones serias. El hecho de destronar a Vashti la reina, el hecho de hacer reinar a Esther, el decreto de Amán de exterminar a los judíos, y finalmente también en medio de un banquete el determinar que lo maten o lo matasen a Amán. El rey obviamente tampoco podía dominar en su casa y dependía ante todo de sus consejeros y ministros, pero por cierto intentó demostrarnos cómo él podía realmente ejercer su autoridad sobre todos los países. Ahasverosh, dice por último el Rab Ariel, nos ha demostrado en la Megilá ser un hombre abierto y una predisposición, como dice la Megilá al principio, la asot ki retzon ish ba ish, hacer de acuerdo a la voluntad de cada uno y uno. La Gemara es fantástica acá, porque la Gemara, el Talmud Babli, en Masejet Megilá, interpreta este versículo que dice la Asot Kiretzon Ish Ba Ish. Entonces dice que hacía tanto la voluntad de Amán como la voluntad de Mordejai. Por ejemplo, Mordejai, dice la Megilá, Ish Yehudi Allá Shushan. Un hombre judío había en Shushan. Y sobre Amán es, cuando Esther lo denuncia, Ish Tzarbe Oyev. Un hombre que es un enemigo y alguien que nos quiere destruir, alguien que nos quiere matar. Entonces en ambos aparece Ish, tanto en Mordejai como en Hamán. Y por lo tanto la Megilá dice, la Asot, que son Ish va Ish, es que este Ahasverosh puede girar tanto para hacer la voluntad de Mordejai como la de Hamán, o sea que es un hombre prácticamente sin principios.
Obviamente es imposible estar bien en ambas direcciones, ¿no es cierto? Entonces, él comenzó eventualmente su imperio con un liberalismo extremo y lo terminó con una forma dictatorial de Ha'am la Sotboka Tove. Termina dándole a Amán la capacidad de decir, ok, haz con ese pueblo lo que te parezca bien. O sea que prácticamente al principio obviamente es un rey muy liberal, muy abierto y termina siendo un déspota, entregando a una masa judía en manos de un genocida como Amán. El rey sabio, el grande, el fuerte, se revela finalmente como un Melech Tipesh, como un Melech tonto, con toda su sabiduría y con toda su voluntad de gobernar. Él revela que no puede hacer esa tarea porque todavía está entregado a los conflictos de las fuerzas que no se ha podido superar o no se ha podido sobreponer, ¿no? Entonces dice el ejemplo del Midrash de Esther Rabá, nos dice, eso se parece al ejemplo de dos barcos, dos embarcaciones que estaban en el puerto o estaban llegando al puerto. Una pide ingresar por el sur y la otra pide entrar por el norte. Entonces, Yeholai Ruach Achat Leanik Shteyem Keachat. Dice, puede el viento único conducir a las dos como una misma. Quiere decir, tantos son los extremos que tenía el rey Ahasverosh que obviamente todo esto podía llevarlo obviamente a cualquier extremo. Muy bien, y así es que llegamos entonces a la segunda parte de la Megilá. La segunda parte de la Megilá, no, del primer capítulo, por supuesto, nos dice que también Vashti, la reina, ofreció un festín para las mujeres de la casa real que pertenecían al rey Ahasverosh. Al séptimo día, el rey, con el corazón alegre por el vino, ordenó a Mehumán, Rizta, Harbona, Bigta, Avagta, Shetar y Carcas. Shetar o Zetar, en realidad, por eso pusimos aquí con S, pero lo vamos a poner con Z, con vuestro permiso. Zetar, así lo podemos pronunciar mejor, y Jarcas o Carcas, los 7 eunucos que servían al rey Ahasverosh. Recuerden que todos los que servían en palacio tenían que ser eunucos, quiere decir que estaban castrados porque obviamente no podían hacer uso, comillas, perdón, de las doncellas ya que eran las esclavas, inclusive esclavas sexuales del rey. Entonces el rey pide, una vez que estaba, que Tov Leva Melech Bayain, cuando estaba su corazón alegre por el vino, quiere decir que estaba verdaderamente borracho, que trajeran a Basti la reina ante el rey ornada con la diadema real, para mostrar su belleza a la gente y a los príncipes porque era de hermoso parecer. La diadema real es con la corona, ¿verdad? Solamente con eso. Pero la reina Basti, nos dice la Megilá, se negó a cumplir la orden del rey, traída por los eunucos, por lo que el rey, airóse, se enojó en gran manera, ardiendo en cólera. Quiere decir, dice el rey se airó, quiere decir se enojó en gran manera, y por supuesto, Bahammató, Ba'arabo, y ardía en cólera. Ahora, entonces, nos dice la Megilá un circuito dentro del banquete, ¿no? Dentro del vino, dentro de la fiesta. Preguntó el rey a Ahasverosh a los sabios que conocían las leyes de aquellos tiempos. Presten atención que dice Jajamei Yode'e Aitim, dice los que sabían las leyes de aquel tiempo, porque era costumbre del rey consultar a todos los que conocían, dice la ley y sabían juzgar. Kol Yode'ei Dat Badim. La palabra ley ya aparece aquí, la palabra hebrea de Dat. Entonces es muy importante que la palabra Dat significa ley.
Y a la sazón, junto a él estaban, y entonces nos dicen quiénes son los que se sentaban primeros en el reino, o sea, la primera fila de asesores del monarca, y en este caso, Akarobelav, Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena y Memuhan, quienes veían el rostro del rey, quiere decir que eran los más próximos, y se sentaban los primeros en el reino. ¿Ok? Ayoshevim Rishona Bamalhut. Entonces, la pregunta era, ¿Kedat mala asot Bamalka Vashti? ¿Qué le haremos a la reina Vashti conforme a la ley? Quiere decir, Kedat mala asot al Asher lo aceptat Mahamar Amelech Ahashverosh, por cuanto no ha hecho lo que él dispuso el rey Ahashverosh por medio de los eunucos. Beyada Salisim. ¿Y quién habla? El último de los mencionados, que es Memuhan. ¿Sí? Este nombre, obviamente, es un nombre que, como la Megilá nos plantea ocultamientos, entonces vamos a entender que todo está oculto aquí, y entonces no sabemos de quién se trata. Y Memuhan, dicen los sabios, vamos a verlo después, es quien está siempre Muhan, siempre estaba dispuesto este hombre a la Puranut, a matar, a las desgracias. Un hombre que estaba siempre dispuesto a tomar venganza o a actuar en contra de. Por supuesto que es Amán. Nada más que Amán está disfrazado aquí de otro nombre. Entonces dijo Memuhan, y respondió Memuhan ante el rey y los príncipes. Lo a la Melech levadó a Vashti. Vashti, la reina, no ha faltado el respeto solamente al rey. Esto para que vean ustedes qué era Persia, que alcohol asarim, alcohol amim, sino a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Ahashverosh. Dramático. Porque esta acción de la reina llegará a ser conocida por todas las mujeres. Que entonces, ¿qué va a pasar? Que van a poder, que van a poder, dice también, menospreciar a sus maridos cuando se diga que el rey Ahashverosh ordenó a Vashti, la reina, que se presentara ante él y ella no quiso. Quiere decir que eso dará la posibilidad a que todas las mujeres se rebelen contra sus maridos. ¡Wow! Y en este día, las princesas de Persia y de Media, que han conocido ese proceder de la reina, podrán decir lo mismo a todos los príncipes del rey. De modo que se levantará la gran indignación y desprecio. Quiere decir que en última instancia, Ujedai Bizayon Bakatse. Entonces, Memuhan le dice al rey, si ello placiera al rey, dicte una orden real que sea escrita entre las leyes de los persas y de los medos, sin que sea alterada, por la cual se disponga que Vashti no venga más ante el rey Asuero. ¿Sí? Velo y Abor dice que todo esto se cumpla, obviamente. Ayer lo tabó Vashti lifnei Amelech Ahashverosh. Que no venga más significa de que la maten. Y que el rey ceda sus prerrogativas reales a otra que sea mejor que ella. Umaljuta y Tenamelech lir'uta atobamimena. Simplemente matar a la reina y nombrar a otra. Penishma pitgam amelech, y cuando el edicto del rey sea publicado en todo su reino, que siempre sea grande, en realidad un reino que era muy grande, todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el más importante hasta el más humilde. Y por último dice, y el consejo agradó al rey y a los príncipes, y el rey, nos dice aquí, hizo Vayas Amelech Kidvar Memuhan, conforme a la palabra de Memuhan. Nuestro hombre del momento se llama Memuhan. Porque envió cartas a todas las provincias del rey, y esto es importante, a los 127 países, a cada provincia según su escritura. Miren qué interesante, para ver la multiplicidad, ¿no? La multicromía, la policromía idiomática, y a cada pueblo según su idioma, escritura e idioma.
para que cada hombre fuese el jefe de su casa y lo difundiera conforme a la lengua de su pueblo. Medaber Kilshon Amo. Muy bien, aquí termina nuestro capítulo primero de la Megilá, al cual nos vamos a dedicar ahora a tratar de comprender eventualmente a la luz de lo que nos enseñaron nuestros jajamim. Todo este escenario comenzó diciéndonos Gam Basti Amalká Asetamishte. También Basti, la reina, hizo un banquete. Así es como vamos a entender ahora cómo eventualmente se producen los hechos. Nos dice el Rab, el texto de la Megilá nos describe, obviamente, la confrontación de fuerzas, la lucha de poder que había entre Ahasverosh, Basti, el pueblo y los ministros. Basti acostumbraba entre las mujeres como el rey entre los hombres, cuando en un momento, obviamente, ella entendía que le correspondía ser la reina. Si prestamos atención, el escrito de la Megilá remarca su título real, Basti Amalká. Basti Amalká es Basti la reina, no la esposa del rey. ¿De acuerdo? Cuando ella obviamente se sostiene en su posición, se enoja eventualmente e inclusive dice Batemaen Amalká Basti. Cuando ella se reniega de la posibilidad de presentarse con su corona delante del rey, entonces ahí dice, antepone su título a su nombre. Se negó la reina Basti. Al final de la Megilá, cuando se produce la realidad con Amán, el rey dice a Gamli Amalká y mi babai, dice, ¿acaso tú quieres conquistarte también a la reina en mis aposentos? Mientras que aquí la reina, Kobeshetla Malhuti Mobabeto, quiere decir la reina aquí es la que domina en su momento y por eso es una de las fuerzas que estamos interactuando en este momento frente a Hashverosh y la reina Basti. Pero Hashverosh, nos dice el rey, que quiso congraciarse con el pueblo, puso a los hombres de Shushan dentro de su ámbito, quiere decir dentro del palacio. Y en el banquete del vino les entregó a ellos, inclusive a su mujer. Quiere decir, también su mujer fue parte del banquete de los hombres. Quiere decir, eventualmente quería llevarla desnuda ante los hombres que participaban de su banquete. La soberanía, la autoridad de Basti no era muy preciada por Ahasverosh cuando Basti revelaba su orgullo, obviamente, y fundamentalmente su abolengo. Es decir, lo que nos dice la Gemara, para entender un poquitito todo esto, por qué el rey competía tanto con Basti, la reina, es que Basti Resha'a bat benoshen Nebuchadnezzar Rasha. La Gemara dice que Basti era la nieta de Nebuchadnezzar, nada más y nada menos. Era la nieta de quien fuese Nabucodonosor, el mayor de los reyes de Babilonia. Y así nos dice que Van Shebau a Saresim Etzla, de momento que llegaron los eunucos a Basti, dice el Midrash, les dijo a ellos, Hambrulo shote tipesh im beyencha yetze libcha, dijo, díganle al rey, imbécil, idiota, si en tu corazón, si tu vino te ha sacado de tu corazón, Ani Basti Amalká bitosh el Belshazzar benoshen Nebuchadnezzar. Quiero que sepas, para que sepas que yo soy
Vashti, la hija de Belchazar, que era el hijo de Nebuchadnezzar. Quiere decir que en el Midrash, obviamente, aparece una confrontación real entre Vashti y su marido. Por eso es que Ahasverosh no lamentó mucho sobre la humillación que se le iba a hacer a Vashti, y por lo tanto se negó Vashti a someterse a las reglas que le puso Ahasverosh, y por eso decidió no venir al encuentro de los que estaban embriagados y borrachos. Ahasverosh, nos dice el Rab Ariel, continuando entonces con las secuencias de la Megilá, Ahasverosh hizo del conflicto familiar como una rebelión del imperio. Renunció a su autoridad y le concedió a sus ministros que estaban sentados delante de él, los 7 que estaban sentados frente a él, la fuerza para que determinasen ellos la suerte a correr por Vashti, como si esto pasaría a ser no un tema familiar, la que no cumplió con la voluntad de él, sino que es un tema de Estado. Como consecuencia, obviamente, también intentó su tribunal de dictar eventualmente la forma de su comportamiento dentro de la familia por medio de una ley nacional. Obviamente, lo que pasa aquí, si uno lo analiza desde una perspectiva de la lógica, es que hay un intento, obviamente, de poner cada cosa, de someter cada realidad a la ley. Pero esto es una confusión absurda de los ámbitos de lo que tiene que ver el ámbito privado, el ámbito familiar, individual, con el ámbito general. Y obviamente, cuando se confunden los ámbitos, en la ley se transforma obviamente en una burla, obviamente, y en una risa, realmente en algo risueño y en algo burlesco. Cuando Ahasverosh se despierta de su vino, encuentra que perdió a su mujer y que ya no le habían quedado vida propia. Todos deciden por él. Ahora entiende que había sometido su gobierno, su imperio, a todos, inclusive su mujer y su familia, y ahora cada uno de ellos representaba un objeto, obviamente, en el engranaje de su camino estatal, de su andar estatal. Si Ahasverosh hubiera juzgado las decisiones de Vashti con inteligencia, podía entender que de la negación de Vashti, que ella no quería eh, eh, no quería sentirse rebajada a los ojos del pueblo, y que de esa manera quería defender Vashti su honorabilidad, pero también la honorabilidad del reino. Y por lo tanto, lo que estaba haciendo Vashti en realidad con esa actitud era fortalecer la figura del rey. Pero Ahasverosh, obviamente, actúa con tanta presura, tan apresurado, que no puede medir las consecuencias. Entonces, ¿qué hace? Él directamente actúa, él dirige contra Vashti todo el aparato judicial del Estado, un aparato dramático, pero también ordenado, donde juzgaron, tomaron la decisión, y no solamente eso, sino que también ejecutaron con rapidez, sin que hubiesen dejado la posibilidad mínima de poder corregir. Nos dice los sabios, al principio de la Megilá, Ahasverosh saca un edicto perverso y absoluto. Veloy Abor quiere decir que esto se va a hacer y nadie podrá traspasar esta línea, transgredir la línea. Quiere decir que lo absoluto de su decreto estaba decididamente puesto para proteger a Memuján a causa de la posibilidad de que el rey se arrepienta y Vashti volviese a reinar. Y entonces Vashti, al enterarse que fue Memuján,
seguramente lo iba a poner de patitas en la calle. Por eso dice, Velo Ya'abor. Dice, la decisión que se tome del rey es imposible de volver atrás. Este fue Memuján. Este Amán sabía muy bien cómo. Al final de la Megilá, establecieron también Mordejai y Esther los días de Purim como una expresión definitiva, Lo Ya'abru mitoja Yehudim. Los días de Purim tampoco van a pasar por alto los de medio de los judíos. Bezihram lo yasuf mizaram. Y su recuerdo no habría, obviamente, de tener fin entre sus descendientes. Quiere decir que Mordejai y Esther tratan de imponer también el lo ya'abor, quiere decir que no va a ser optativo la celebración de Purim. Y por eso se celebra todos los años y se mantiene esa celebración por esa fuerza del decreto de Mordejai y Esther. O sea, nada más que la de Mordejai y Esther se basa en una decisión, obviamente, popular, pero también ancestral y hereditaria, pero no es una cosa compulsiva, obviamente. Quiere decir tomar las cosas y llevarlas en el corazón de la multitud del pueblo de Israel y sus descendientes. Y eso, vaya que es muy importante. Eso es muy, muy trascendente para poder entender la diferencia. Y entonces es así eh, que todo aquello que hablábamos al principio de nuestro Sheur, que se manifestaba como un reinado de imbéciles, de tontos, de tonterías, ¿no? De borrachera y un reinado aparentemente inofensivo, se transformó rápidamente en un imperio cruel, peligroso y diría casi brutal. Memuján, que es en la lectura de los sabios Amán, le dio a Ahasverosh lo que él había pedido escuchar en su borrachera. Dicen los sabios, los comentaristas, dice Ibn Ezra, Jarboná, que estaba entre los emisarios, entre los eunucos, que tenía que traer a Bastí, que tenía que traerla en su corona real, podía haber aprendido de Memuján cómo darle al rey lo que su corazón quería. Y finalmente la Megilá se apremia en darle al rey embriagado el conocimiento que trajo a el colgar a Amán. Dice que Jarboná eventualmente, que nosotros decimos al terminar la Megilá, Begam Jarboná Zahur Latov, que Jarboná sea recordado para bien. Explica el Ibn Ezra y dice, mira, Jarboná, que estaba entre los emisarios que fue a traerla a Bastí, podía haber estudiado de Memuján cómo darle al rey lo que su corazón quería. Es decir, podía haber persuadido a Bastí que lo haga, y sin embargo no lo hizo. Y finalmente la Megilá, al final de la Megilá, Jarboná se apresura en darle al rey, que estaba también embriagado, eventualmente la noticia que trajo que dice, sí, cuando Amán es denunciado, entonces Jarboná aparece y dice, sí, y también tiene un árbol en su casa que mide 25 metros de alto, donde iban a colgar a Mordejai. Y entonces el rey dice, Telú alab, cuélguenlo ahora a él. Ahí Jarboná sí opinó. Bueno, interesante. En un discurso realmente sereno, pero también burlesco, lo que hizo Memuján fue inflar, se puede decir, agrandar todo lo que hizo Vashti. Entonces, ¿qué hizo? Lo tomó con todo el peso de la gravedad, más allá de cualquier proporción, lo que trajo obviamente a consecuencias gravísimas y, por supuesto, irracionales. Utilizó obviamente toda una postura estereotípica, ¿no? Característica de la Megilá. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hizo Vashti representa la intención de todas las mujeres. Obviamente, dice, esta es la postura que refuerza la idea de la identidad por parte de los sabios que vieron a Memuján a Amán. Memuján de Amán.
Así dice la Megilá, el tratado del Talmud de Megilá. Velama Nikra Shemó Memuhan, Shemuhan le Puranut. ¿Por qué se llamaba Memuhan? Porque siempre estaba dispuesto, Muhan, a destruir, a matar. Shetaan Shemase Mordejai Mebate Et Bardanatam Shel Kol HaYehudim. Porque Amán, cuando entendió que Mordejai no se reverenciaba, dijo que lo que Mordejai hacía, todos los judíos hacían. Y en realidad los judíos del imperio se reverenciaban ante Amán. Pero bueno, obviamente el hombre este, que buscó el estereotipo característico, ¿no? Eh, por lo tanto, él agranda tanto, es la dimensión de Esther, la reina, lo que hizo, de Vashti, perdón, la reina, que en última instancia ya no quedan alternativas para escapar, ¿no? Entonces, por lo tanto, se debe ser muy riguroso con el castigo de la reina, porque su influencia mortal puede también, obviamente, desestabilizar la autoridad del rey, y este fue el motivo real que obviamente lo liberó del enojo del rey después de que el rey dejó de tomar el vino, ¿no es cierto? Es cuando el rey se puso sobrio y ahí entendió que ahora quedaba un rey tonto y viudo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, nos enseña el Rab Ariel. Abal Bidbarab al Vashti, pero entre las palabras sobre Vashti, Memuhan también arrojó una flecha contra Hashverosh mismo. Memuhan insinuó, Achatá olech limloch al olam kulo, dice, hasta que tú vayas a reinar sobre todo el mundo, primero domina en tu casa. Liot kolish sorer bebeito. Dice, que cada persona pueda ser autoridad en su casa. Quiere decir, tu debilidad personal es la que finalmente amenaza a todo el imperio y a todo el reinado. Bueno, vaya hombre este Memuján, ¿no es cierto? Vaya hombre en este Amán. Muy bien. Próximo punto nos habla acerca del rey. La Megilá y todos sus artífices están en derredor de Ahasverosh, el rey que tuvo en sus manos las llaves de todo lo que antecedía en el reinado de Persia y de Media. Sin embargo, desde el punto de vista de los hechos, nos muestra la Megilá que no solo Ahasverosh es el sujeto de la Megilá. Su personalidad individual y particular a veces se desfigura, se dispersa y desaparece de la Megilá, y no viene, obviamente, a hablarnos de él, del hombre, sino de su reinado. Amelech, Amelech, Behamelech. El rey y el rey. Ahasverosh no es mencionado por su nombre, sino una sola vez y única en el primer pasuk de la Megilá. Y en la continuación de la Megilá siempre aparece con su título el rey o el rey Ahasverosh. No encontramos algo así en los restantes reyes de nuestro Tanaj. Los reyes de Israel, Shaul, David, Shelomó, aparece la mayor parte de las veces su nombre, pero no eventualmente sus títulos, ¿no es cierto? No su toa, su título real. Dice, pero en los 10 capítulos de Megilat Esther aparece la palabra Hamelech, el rey, como un cuarto de veces, eventualmente, quiere decir muchas veces, que aparece la palabra, o sea, Reba, mimispara peamim shemofia milazo betanachkulo. Aparece un cuarto de las veces que aparece la palabra rey, el rey, en todo el Tanaj. Increíble. Ahasverosh no era peor que otros reyes, nos dice el Rab Ariel. Él preparó su reinado para poder gobernar Berramá, quiere decir con poder. Ubitzeret quiso y fortaleció su trono real con una mayoría obviamente sofisticada y muy ingeniosa. Él trató de levantar un imperio
completo y, por supuesto, se puso a él como el escenario de ese imperio, como el centro, como un rey más grande de todos, pero su intento obviamente fracasó absolutamente y su reinado, que aparece en la Megilá, se deja descubrir con todos sus desaciertos y todos sus engaños. La Megilá obviamente no se alaba, no se ensalza con el reinado de Ahasverosh. Sus mensajes profundos y sus mensajes profundos que la rodean mucho más. Quiere decir que la Megilá, Einamit Kaleset Bemalchut Ahasverosh, o sea, no se ensalza, ¿no es cierto? Sino que por el contrario, lo que nos quiere transmitir la Megilá es mucho más profundo que una alabanza banal, simple al reinado de Ahasverosh. La Megilá pone de relieve los componentes generales del reinado como un símbolo para un reinado que está en cada generación y generación y que se puede emplear eh, con los mismos estilos mencionados en el Tanaj relacionados con otros reyes igual. Los esclavos de Ahasverosh le aconsejan a él cómo tiene que hallar una mujer y su consejo se asemeja mucho al consejo de los siervos de David cuando David es anciano. ¿Se acuerdan que leímos este Shabbat pasado en la Haftarah de Perashat Hayezara, perdón? Beamelech David Zaken Babayamim. Y David, el rey, era Zaken, anciano, entrado en días. Beibakshu, Naharot, ¿no es cierto? Entonces buscaban una joven que viniera a traerle, obviamente, calor al rey para cuidarlo. Solo que, desde el punto de vista particular, los consejos, obviamente, no manifiesta, obviamente, la diferencia entre lo que pasó con Ahasverosh y lo que pasó con David, porque ahora, obviamente, el texto parece ser que quiere comparar entre los reinados una comparación aparentemente opuesta y bastante fuerte. Ahasverosh cambiaba a sus mujeres por su culpa, mientras que David se le agrega una mujer en su ancianidad a causa de sus impedimentos. Ahasverosh actuaba, o sea, se asociaba a lo que hacían sus esclavos. David Amelech no reacciona, en este caso lo que leímos en la Haftarah de este Shabbat, y obviamente la necesidad de contar con el apoyo de sus esclavos no ha sido manifiesta y no fue explicada en el texto bíblico. David inclusive no autoriza esto, no estuvo de acuerdo, tampoco se opuso al consejo y obviamente tampoco eligió a Abishak Shunamit. Y finalmente dice el texto, lo yeda'a, tampoco la tuvo como una asistente sexual en su vida, porque ya David Amelech era una persona muy anciana. David dejó la posibilidad de la elección en manos de sus esclavos, porque su mirada objetiva era lo que valía, mientras que Ahasverosh y sus esclavos dejaron la elección final en manos de quién, en manos de Ahasverosh, y no de acuerdo a lo que les parecía a ellos, sino a lo que le parecía el rey. Ahasverosh eventualmente puso todo un mecanismo completo para poder elegir a su reina. Reunió a las mujeres como se reúnen granos en el campo, cosecha. Así dice la Megilá de Esther. Puso funcionarios y juntaron mujeres. Y se ocupó de su cuerpo, de las mujeres, como se ocupó Yosef de embalsamar a los muertos. Así dice también que las mujeres estaban 6 meses con un tratamiento cosmético y otros 6 meses con un tratamiento cosmético. Quiere decir, así como Yosef también se ocupaba de hacer el embalsamamiento de los hombres en Egipto. Solamente que Yosef reunió cosecha también para el bien del pueblo, mientras que en Shushan se hizo una estructura gubernamental, ¿no es cierto?, ordinaria de prostitución, que continuó existiendo también después
de que se encontró la reina apropiada. Saben ustedes que después de que Esther fue nombrada reina y ya el rey tenía reina, siguieron convocando mujeres para el rey, una cosa terrible. Entonces dice, esto obviamente se ocupaban de las mujeres con un zilzul, con una desprecio tal, como si obviamente eran seres inorgánicos, obviamente, y Ahasverosh les concedió lo mejor a las mujeres bellas para poder cumplir, obviamente, con su compulsión sexual y poder, obviamente, concretar sus deseos, sus placeres. Amelech hu mamlaja, el rey es el reinado. Todo esto, por supuesto, nada que ver con los esclavos de David. Vayombrulo abadavi bakshur adoni Amelech nahara betula beamda lifnei Amelech. Dice que se busca una mujer que esté atendiendo al rey, bateilo sojene, y que sea su asistente, beyaheba bejequeja, behamle adoni Amelech, y que pueda acompañarlo para que nuestro rey tenga calor. Ya el frío de la muerte estaba acechando a David. Los esclavos de David eventualmente no crearon un sistema, sino pidieron obviamente una sola cosa en su casa y cuando encontraron, la trajeron no hicieron una elección, encontraron una mujer y la trajeron a la casa de David. Inclusive no le mencionaron ni siquiera la belleza de la candidata, solamente cuando salieron a buscar, concretamente dice Gipsuna Aram Mushlemet, quiere decir buscaron obviamente una mujer que esté verdaderamente dedicada a esto. Y buscaron alguna joven agradable y bella en todo el límite de Israel y encontraron a Abishaka Shunamit y la trajeron delante del rey. Muy bien, hasta aquí entonces llegamos hoy en nuestro recorrido por la Megilá para ver entonces las diferencias increíbles pero reales entre todo lo que representa el escenario del rey David frente a Abdil, a Hashverosh y todo lo que representa este sistema de poder o de no poder en realidad con el rey. Bueno, muy bien. Esto es lo que tenemos por hoy. El tiempo de Tefilat Minja ya nos está llegando. Que tengamos Shavua Tov, Besorot Tovot. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por hacerse tiempo y estar junto con nosotros. Estaremos siguiendo la apasionante historia de la Megilá la próxima semana. Que estemos muy, muy bien. Shavua Tov.